Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, después de alabarle, de glorificarle, de exaltarle y de bendecir su santo nombre, estamos, Señor Jesucristo, aquí listos para recibir esa palabra, ese refrigerio, ese alimento espiritual para fortalecernos en el espíritu, porque dice su palabra que cuando escuchamos su palabra, su mensaje, aumenta nuestra fe como hijos e hijas suyos. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a Cristo, para que solamente su voz audible cumpla el propósito para el cual usted me ha dado esta palabra, y que la iglesia local, matriz, la casa apostólica y todos los hijos y los pastores bajo cobertura apostólica, Señor, entiendan cómo es que usted trabaja en los procesos, en el nombre de Jesús, y que ellos sean fieles a usted, Señor, porque el compromiso es con usted. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues, ¿cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Y entonces, aunque el diablo se desgreñe, aunque el diablo se despeluque, se le caiga la peluca, yo así voy a declarar siempre, y voy a vivir y accionar por fe, porque eso dice la palabra de Dios, que yo soy un hijo restaurado absolutamente a plenitud. Bueno, el Señor Jesucristo en esta tarde de miércoles quiere hablar esto a mi vida y a todos los siervos a nivel general, también a la iglesia a nivel general. Dejaste tu proceso, no puedes ser promocionado y establecido como ministerio. Amén. Dejaste tu proceso, no puedes ser promocionado y establecido como ministerio. Bueno, sabemos que lo que nos quiere hablar hoy el Señor es para aprender, porque el Señor es de misericordia, el Señor es bueno, y el Señor siempre nos da oportunidades, pero este es para aquellos que han dejado a Dios, que se han apartado de Dios, que ya no sirven en el ministerio y dejaron de congregarse. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, dice la palabra de Dios: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, si nuestro Dios es fiel contigo y conmigo, nosotros no debemos de darle la espalda. Nosotros no debemos tirar la toalla. Nosotros no debemos abandonar al Señor. No debemos salir del camino de Dios. Porque, así es. Pues no sé tú, pero yo desde hace 30 años que fui alcanzado por Dios, yo después de llevar una vida miserable, reprobada, en pecado, en iniquidad, en derrota, en fracaso, que eso ya pasó, quedó cancelado en el nombre de Jesús, me cansé de esa vida. Ahora, y desde hace tiempo, nunca, pase lo que pase, venga lo que venga, nunca permito que nadie me aparta de Dios. Es, amén. ¿Por qué? Porque realmente lo que vamos a ver ahorita, nosotros debemos tomar decisiones. Porque vemos que Jesús, dice en San Mateo capítulo 4, que derrotó a Satanás en el desierto. Que es un desierto donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay ninguna planta. Un desierto. Y dice en Génesis, en el libro de Génesis, que Adán fue derrotado por Satanás en el huerto del Edén. En un paraíso, porque allí era un paraíso, pero Adán fue derrotado por Satanás. Entonces no se trata del lugar, sino se trata de tomar decisiones en Cristo, de definir que pase, lo que Dios permita en mi vida, yo no voy a dejar al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que acabamos de ver en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que me llamó. Amén. Cuando dice el Señor que Él es fiel a ti, que te llamó, y a mí, es que no nos va a dejar nunca. Amén. A no ser que nosotros le demos la espalda, a no ser que nosotros digamos, ya no quiero nada contigo, como hay muchos que lo hacen en otras iglesias, y gente que ya no busca a Dios. Pero aquí tú debes de saber que el Señor nos procesa. El Señor ha ido hablando que todos los que llaman los procesa, porque nuestro Señor Jesucristo fue procesado siendo Dios. Nació de la Virgen María, dice la palabra de Dios, lo primero que crecía en estatura y en sabiduría y en gracia. Después se sujetó a José y a María. Después dice que
aprendió obediencia, y después de aprender obediencia estuvo 30 años de preparación para convertir el agua en vino, primer milagro, y así sucesivamente, sanando toda enfermedad, dolencia, parálisis, embolia, ceguera, fiebre, etcétera. Fue sanando, y los milagros, Lázaro lo resucitó. Después el Señor fue a la cruz, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, y Él viene por su iglesia. Así fue el proceso de nuestro Dios siendo Dios. ¿Te imaginas tú y yo? Por eso nosotros debemos de entender que todo lo que pasamos es para bien. Pero también nos va a enseñar hoy que el Señor es de oportunidades, que el Señor es misericordioso, pero también nos va a enseñar el Señor, conforme a su palabra, que Él da un ministerio directo. Amén. Directo quiere decir, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser profeta, tú vas a ser maestro y pastor. Dios da un llamado directo. Pero a veces también en la palabra escrita que vamos a ver, que Él promueve. ¿Qué es promover? Por ejemplo, en el mundo, si tú entras a una escuela, a una fábrica, primeramente, si por ejemplo que sea de galletas, por ejemplo, pues entras como, quizás como barrendero, ¿sí?, de la fábrica. Después te ven que eres puntual, que eres obediente, que haces las cosas excelente, eres honrado. Dicen, pásenlo ahora de ahí de intendencia, pásenlo ahora a producción. Y así sucesivamente lo van promoviendo. Amén. Porque lo van viendo cómo trabaja. Y en la obra de Dios también Dios nos va viendo. Porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, esa mujer que dice que dio 3 blancas. Lo único que tenía lo sacó y lo dio. Y dice que vio cuánto era y cuánto dio. Pero también los ricos que tenían, dice que sacaron lo que no servía y lo dieron. Por eso dijo el Señor que esta mujer dio más que todos ustedes, ¿no? Entonces, el Señor nos está diciendo que Él es fiel, ¿sí? Entonces, ¿por qué muchos lo abandonaron? ¿Por qué muchos lo dejaron? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver un poco de cómo es un siervo aprobado y útil. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. Vamos a ver ahí. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. ¿Sí? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. ¿Sí? En 2 de Timoteo, capítulo 14, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. Dice, un obrero aprobado, ahí está, ¿sí? Dice la palabra de Dios, un obrero aprobado. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y luego en el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 18, que se desviaron de la verdad. Que se desviaron de la verdad, fíjate, que se desviaron. O sea, que ya no hablaron la palabra de Dios, ¿sí? Y que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, en el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo, de Cristo. En el 20, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honras, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. En el 22, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor
y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En el 26, y escapa del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si te das cuenta, nos está hablando todo que hay que no hacer para ser un obrero y qué hay que hacer para ser un obrero aprobado. Un obrero aprobado, una obrera aprobada. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y pocos los obreros. Es decir, el Señor quiere que que dejaste el proceso, te arrepientas y vuelvas a Él. Porque el Señor te quiere enseñar hoy que la mejor decisión que tú puedes hacer en esta tierra es servirle. Y vamos a ver por qué. Porque el mismo Moisés, el profeta Moisés, antes de sacar al pueblo de Israel de Faraón, él estuvo luchando con su llamado. Él le quería evitar su proceso, pero lo entendió y tomó y asumió el cargo del Señor, porque él, vamos a ver qué hizo. Pero el Señor quiere que tú no hagas eso. Por eso debemos de tomar decisiones, ¿sí? Porque las decisiones enfocadas en Dios nos van a dar victoria. Por ejemplo, la primera decisión, porque ya les dije que hay muchos que se excusan, es que yo no quiero servir porque voy a pasar procesos, es que yo no quiero asumir el ministerio porque voy a pasar luchas y pruebas, es que yo no quiero seguir al Señor o congregarme porque pues paso una prueba, luego otra. Y así es como el enemigo los va engañando. Pero ya viste que el Señor es fiel a tu llamado y Él no te va a dejar. Así entonces, es, ¿por qué ser cobarde? Dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que tomar decisiones siempre, diariamente. Amén. Dice, en primer lugar, la primera decisión que debes hacer es poner a Dios en todo lo que hagas. Y poner a Dios en primer lugar y en todo lo que hagas. Poner a Dios en tu tiempo. Poner a Dios en primer lugar al buscarlo. Poner a Dios en primer lugar al consultarle para una actividad, para un trabajo, para un negocio, todo. Amén. Cuando tú pones, la primera decisión que debes hacer es, como dice la hermana, ir a orar por todos mis hermanos. Amén. Es ponerme en la brecha por mis apóstoles, es ponerme en la brecha por los pastores y por todos los ministerios, ¿sí? Y entonces nosotros debemos de saber qué es la mejor decisión, ¿sí? Poner a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas. Segunda decisión, transforma tu mente, rompe límites que el enemigo te pone, no vas a poder. Son muy fuertes las luchas. Ya no sé qué hacer en estas luchas. Es que mi familia no me deja venir a buscar a Dios. Mi familia se opone para que yo tome el llamado del ministerio. Pues déjalo, porque el compromiso es personal con Dios. La salvación es personal, el servicio es personal y el asumir el llamado es personal. Así pero es, también amén. Dios sabe que cuando tú obedeces, todos los demás se convierten. ¿Sí? Así Porque es. dice la palabra de Dios que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces lo demás déjalo en las manos de Dios y tú afírmate en Dios. Amén. Dios va a tratar con ellos. Entonces, vemos en el 2, quita los límites. ¿Verdad? Ese algo o alguien que impide que tú no vengas a buscar a Dios, porque ese te bloquea el camino, con sus comentarios, con sus acusaciones, porque Él no quiere un compromiso con Dios. Pero si tú tienes un compromiso con Dios, pues tú tienes que seguir firme y enfocándote en congregarte. Amén. Porque congregándote tú vas a vencer en todo. Tercera decisión, agrega valor a tu vida. Amén. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura, en gracia y sabiduría. Tú debes determinar a crecer en estatura, gracia y sabiduría.
¿sí? Porque eso ya lo ha venido hablando Dios, que está en el libro de San Lucas, que Jesús crecía en gracia, en gracia, sabiduría, ¿sí? Él crecía. Amén. ¿Sí? Entonces tú tienes que crecer en sabiduría, venir a los discipulados, prepararte para el ministerio. ¿Por qué? Amén. Porque es un llamado del Rey Gloria de a Dios. Reyes y Señor de Señores. Santo. De 1 millón de mujeres te escogió a ti, de 1 millón de hombres Amén. te escogió a ti. No se compara con ningún puesto en la tierra. Así El es. servirle al Dios Todopoderoso. Y entonces esa es la tercera decisión. Aleluya. La cuarta decisión es establecer conexiones estratégicas de propósito. Por ejemplo, sabemos que Jesús tuvo sus 12 discípulos, que eran pescadores de pescados en el mar, y echaban la red, pero pasaba Jesús y muchos lo siguieron. Pero él también, el Señor le dijo, tienes que dejar de pescar, tienes que dejar estas actividades que haces pescando en el mar. Ahora vas a ser un pescador de hombres. Así es que sígueme y niega a eso y niégate a ti mismo. Así es. Entonces, dice que estuvo con 12, pero después vemos que nada más tenía a 3. Y después nada más tuvo a 1, al más fiel, que fue Juan. Por eso el Señor no tiene preferidos. Porque tú piensas que el Señor, es que Él tiene licenciatura, yo no tengo licenciatura, yo no fui a la escuela. Olvídate de eso. Aquí en el reino de Dios no importa eso. Aquí lo que importa es tu corazón. Amén. Y tu obediencia y sometimiento a Dios. Gloria a Porque Dios. en la iglesia hay mucha gente que está bien preparada y no está mal, porque Dios lo pide. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de sabiduría y de conocimiento. Pero lo que le importa a Dios es que tú te comprometas, que tú seas fiel al Señor, que tú te entregues y te rindas totalmente, porque Él importa la obediencia y el corazón. Porque Él nos prepara, Él nos Amén. llama y Él nos prepara y capacita. Entonces, tuvo 12, luego 3 y luego 1, Juan, el más íntimo, ¿sí? Entonces no hay exclusivos, no hay favoritos. ¿Sí? Solamente íntimos. Procura ser amigo de Dios. Amén. Procura humillarte delante de Dios para que de esa manera tú puedas al mismo tiempo juntarte con leones. El que se junta con leones se vuelve un guerrero porque depende de Dios. El que anda las ovejas, ¿cómo andan? En manada. Viene el lobo y se aconchonan todas y se arropan. Pero el león no. El león es agresivo y anda solo. Entonces, tú tienes que juntarte con gente apasionada, enamorada Amén. de la obra de Dios, Gloria a enamorada del ministerio, enamorado de ir a predicar, de salvar almas para Cristo. Porque Gloria el que a es Dios. sabio, dice, el que es sabio salva almas. Tú tienes que juntarte con esa gente. Si hay gente negativa, gente que te está impidiendo que tú vengas a buscar a Dios, que tú te comprometas y te rindas a Dios, evítalas, déjalas en las manos de Dios, porque Dios las va a triturar y aplanar. Entonces, identifica qué gente tienes y qué escuchas, y quién debes de escuchar y quién no debes de escuchar, ¿sí? Vamos a ver en la decisión quinta, decide ser amigo de Dios y ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Porque tú ser lleno del Espíritu Santo y amigo de Dios, el Señor te va a contestar de acuerdo a su voluntad, pero vas a escuchar su voz. Y cuando ven la presencia de Dios en ti, porque eso veían en Moisés, dice que Así Moisés es. iba caminando, lo veían que después de que hablaba con Dios en la zarza, su rostro era resplandeciente, lleno Amén. de luz. Santo. Cuando tú estás en un trabajo y ven que estás llena de la gracia de favor de Dios, que llena de sabiduría, llena de amor, llena de servicio, con un trabajo excelente, maravilloso, y si te pensaban correr en el trabajo, van a decir, yo no voy a correr a ella o a él, porque es muy honrado, es muy puntual, lo que le digo lo hace. Entonces, pero eso, ¿quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Amén. Porque tú estás llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, la quinta decisión es procura ser llena del Espíritu Santo y amigo de Dios diario. Porque de esa manera te van a contratar, de esa manera te van a honrar, de esa manera te van a buscar para aconsejar en alguna situación, en algún detalle o problema. La sexta decisión, una bendición para todos, debe ser una bendición para todos.
Tú debes de decidirte, yo quiero ser una bendición para mi familia, que no conoce a Dios. Yo tengo que ganarme a mi familia con mi testimonio, con mi ejemplo, que ellos vean que yo me paro a orar, que ellos vean que yo ayuno por ellos, que ellos vean que yo les doy palabra de ánimo cuando ellos están pasando pruebas y dificultades. Yo me pongo en la brecha. Tú tienes que tomar la decisión de ser una mujer y un hombre de bendición para todos. También en tu trabajo, también, y ni se diga en la iglesia, para tus pastores, para tus apóstoles, porque de esa manera vemos el caso de Eliseo con Elías, el profeta Elías, y Eliseo con el llamado de profeta, cómo Eliseo se sujetaba, al profeta Elías siempre, donde quiera que iba Elías, ahí iba Eliseo. Donde Elías le decía a Eliseo, quédate aquí, pues él no se quedaba. Yo soy tu atalaya, yo soy tu escudero, yo soy el que te cuido las espaldas. Yo quiero ayudarte en tu propósito. Y cuando tú eres de bendición para otros, ¿qué va a suceder? Que es difícil que te saquen de un trabajo, ¿sí? Ahora, la sexta decisión, cuida tu salud integral. ¿Qué comes? ¿Sí? ¿Qué comes? ¿Con qué te alimentas? Porque es importante que tengas dominio propio sobre tu vida, ¿sí? Entonces, cuando tú tomas estas decisiones, y la octava decisión es de que tú tomes el llamado, ¿sí? Porque todo tiene un proceso, pero también debes de saber que en ese proceso de tu llamado vas a ser de mucha bendición. ¿Por qué? Porque muchos abandonan su proceso. Porque ustedes deben de saber que todo acto de deslealtad no proviene de Dios. Todo acto de deslealtad a Dios no proviene de Dios, sino de Satanás. ¿Qué viene a decirte Satanás? No agarres el llamado. No sirvas a Dios. No te comprometas con Dios. No agarres tu ministerio. No vas a poder. ¿Y quién es el que te está diciendo a que no tomes ese llamado? Satanás. Porque él fue desleal a Dios. Allá, por eso se quiso sentir superior a Dios, o se quiso sentir Dios y fue destronado. Entonces, nosotros debemos de saber que en esta vida no nos vamos a llevar nada. ¿O sí te vas a llevar algo? No te vas a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llega el momento de partir, ¿qué sucede cuando llega el momento de partir? Pues ya a la persona la meten en un ataúd, de ahí la llevan al panteón. Y ya después que lo llevaron al panteón, ¿qué te llevas? Nada. Dime, ¿qué te llevas? ¿Te llevas casas? Nada. ¿Te llevas carros? ¿Te llevas negocios? Nada. ¿Te llevas joyas? No te llevas. ¿Qué te llevas? La relación que tú tuviste con Dios. Eso es lo que te llevas. Así es. Y la relación que tú tuviste con Dios va a determinar tu vida eterna con Dios. Entonces, eso es lo que te vas a llevar. Entonces, ¿por qué tenemos que abandonar lo que nos da vida eterna, que es Dios? ¿Por qué tenemos que abandonar el que nos bendice? ¿Por qué tenemos que abandonar al que cuando todos nos abandonan aquí en la tierra, la gente, Él nunca te abandona? Así es. Cuando tú tienes problemas aquí en la tierra, todos te dan la espalda, menos Dios. Así es. Cuando tú estás pasando soledad y tristeza, todos te abandonan y el que llega es Dios y Él te levanta. Por eso cuando el enemigo trate de sacarte del plan y propósito, tú debes de estar seguro de que si eso que te está apartando de Dios te va a dar vida eterna, de que si eso que te está apartando de Dios te va a dar salvación, de que eso que te está apartando de Dios te va a levantar. Nada del mundo te va a levantar. El único que te va a levantar es al Dios que servimos, el que te llamó y me llamó. Entonces, nosotros debemos de entender que eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros estemos siempre poniendo los ojos en el cielo. Por eso nosotros debemos de entender que cuando llega ese momento todo se acaba. Todo se acabó. ¿Y qué es lo único que va a perseverar? Tu relación con Dios. Entonces, si tú te llamó el Señor y tú te llamó para ser siervo o sierva del Señor, entonces no hay que negociar lo que Dios nos dio. Porque te digo, cuando en un trabajo te despiden,
¿quién te va a abrir las puertas del trabajo? Dios. Así es. Cuando en Amén. un trabajo tu familia no va bien, ¿quién te va a resolver ese problema? Dios. Amén. Ningún abogado terrenal, Ninguno. ningún médico. Cuando dicen que estás desahuciado, ¿quién te va a Dios. sanar? Dios. Amén. Entonces, si Dios es el único que no me va a fallar, que es el único que me va a salvar, que es el único que me va a dar la vida eterna, que es el único que me va a bendecir, entonces, ¿por qué dejarlo? Por unas migajas, por algo pasajero, por algo temporal, por algo que no es eterno. Por eso el Señor quiere que todos aquellos que lo abandonaron y dejaron su proceso, vuelvan a Él. Tiene esa oportunidad. Porque Dios no te puede dar un cargo, no te puede dar un ministerio en la iglesia si no somos fieles al Señor. Por eso empezamos que nuestro Dios es fiel. Y el Señor lo que quiere de nosotros hacia Él es que seamos fieles. ¿Dónde lo vamos a ver también? Lo vamos a ver en Santiago 2, 17 al 22. En el libro de Santiago, capítulo 2, vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 22. Vamos a ver qué dice ahí la palabra del Señor. Santiago, capítulo 2, versículo del 17 al 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Santiago, capítulo 2, versículo del 17 al 22. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Y luego en el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Y dice en el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? En el 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? En el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que muchos abandonaron su proceso porque se les acabó la fe, porque no pusieron la mirada en Dios, porque no confiaron en Dios, porque no dependieron de Dios. Por eso aquí donde se predica la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que te levanta, la palabra de Dios es la que te fortalece, la palabra de Dios y el consejo de Dios es el que te va a hacer un soldado y una guerrera valiente. Y no es que no haya amor, sino que el amor es el de Dios, es el de corrección, es de disciplina, es de exhortación, es de animarte, es de consolarte, es de levantarte. Pero ¿quién? Su palabra. Porque eso sucede en la mayoría de las iglesias que no predican la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, donde no se hace la función de pastor, sino se hace la función de un títere, se hace la función de un chofer, se hace la función de una nana, se hace la función de motivar. Y va a traer el pastor en su carro a la gente, lo va a ver. Y siempre, y entonces el hijo, hija de Dios se vuelve débil, porque aprende a depender de la fe y de las visitas de los pastores o apóstoles. Y el día que ya no van, se les cae el mundo. Por eso es siempre depender de Dios, confiando en Dios, tener la mirada en Dios. Porque de esa manera, en las pruebas y luchas, tú y Dios vas a ser vencedor en tu proceso. Nosotros oramos por ti, ayunamos por ti, guerreamos por ti, intercedemos por ti, nos ponemos en la brecha por ti, pero no podemos decidir si tú le sirves a Dios, si sirves en el proceso, si sigues avanzando. Ese eres tú con Dios. Amén. Y tú tienes que saber que esas pruebas las vas a pasar tú y Dios en la medida que le digas a Dios, Señor, solamente no me sueltes de tu mano porque yo no te voy a dejar ni abandonar. Y todos los que dejaron al Señor fue porque no pusieron su mirada en Dios, sino en el hombre, quien predicaba. Y entonces ese es el problema de la iglesia, que pone la mirada en el hombre. Nunca pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en Cristo. Siempre. Y de esa manera tus procesos y tus batallas y guerras te van a llevar a tu propósito. Porque la mayoría que dejó a Dios, mucho encontrado, es que el pastor, es que la pastora, es que pusieron la mirada en el que predicaba. Nunca
Pon la mirada en Dios, porque el único que te va a salvar es Dios. Amén. El único que te va a fortalecer es Dios. Sí, Entonces vuelve a tu propósito, vuelve a tu proceso, porque todos aquellos que ya se fueron y dejaron sus procesos, porque Dios los llamó, están estancados, están muriendo, están siendo azotados. Jonás fue azotado. El Señor le dijo: Jonás, vas a ir a predicar a Nínive. Dijo: no, yo me voy por aquí. Y huía de la presencia de Dios. Cayó en esa embarcación en el mar y tuvo un poco de caer bien en esa embarcación, pero dice que desde que Jonás llegó y cayó en esa embarcación, los que estaban en el barco se empezaron a pensar ¿qué pasa? Desde que este hombre llegó nos va como en feria en el barco. Ajá. Y entonces dice Jonás: ¿qué hiciste de malo? No, pues no les quería decir la verdad. No, hiciste algo, porque desde que llegaste tú a este barco se hunde, hay marea, se quiere voltear. Dice: es que ando huyendo de la presencia de Dios. Ah, tú eres el problema, que lo botan al mar. Pero dice que echaron suertes en una botella y apuntó hacia Jonás, y por eso lo botaron al mar. Y en el mar, que cayó en la boca de un pez grande. Y dice que ahí estuve 3 días y 3 noches clamando: ahora sí te voy a servir si me sacas de aquí. Pero imagínate, 3 días y 3 noches dentro de la boca del gran pez, en la oscuridad dentro. Imagínate. Ay, Dios. Pero dice que ese pez lo vomitó y lo sacó a la orilla del mar. Y ahora sí le dijo al Señor: ahora sí te voy a servir. Por eso todos los que dejaron a Dios están en ese azote de Dios, en ese trato de Dios. Así Entonces, fíjate, Jonás le sirvió por la mala, en el sentido del trato. Mejor hay que servirle a Dios por la buena, con lazos de amor. Así es. Porque de todas maneras, si te marcó y me marcó para servirle, no nos podemos escapar de su llamado. Nadie. No nos podemos escapar de lo que Él ya nos destinó y predestinó. Entonces, el Señor quiere que veamos cómo Él nos habla de que hay que tener fe, que no se trata de obras, sino de la gracia de Dios. También nos dice que los demonios creen y tiemblan. Porque hay muchos que dicen: no, es que tú sigues a Dios, yo también, pero yo sigo una religión. No, yo no sigo una religión, yo sigo a Cristo. Es que yo creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero no son de Dios porque siguen una religión. Ahora, ¿por qué muchos dejan su proceso antes del llamado? Vamos a ver el caso del profeta Moisés, cómo se argumentó antes, cuando Dios le dijo: tú vas a rescatar a mi pueblo. Él dijo: ¿yo? Sí, tú. Yo, pero no sé ni hablar. Ajá. Fíjate lo que pasó. Éxodo capítulo 2, versículo de 2 a 9. Éxodo capítulo 2, versículo del 2 al 9. Vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra. En Éxodo capítulo 2, versículo del 2 al 9. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre la vida de Moisés. ¿Sí? En Éxodo capítulo 2, versículo del 2 al 9. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Éxodo capítulo 2, versículo del 2 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es lo que yo digo yo. De 2 al 9. Dice Éxodo capítulo 2, versículo del 2 al 9. El versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Sí? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. En el 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. En el 9, a la cual la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Si te das cuenta, desde ahí lo querían matar, pero desde ahí Dios lo protegió. ¿Sí? Fue un llamado radical, porque desde ahí Dios lo protegió. Así también tú que te llamó Dios, a ti que te llamó Dios al ministerio, no vas a morir, a tus procesos. Porque lo que Dios toma en sus manos, así esté al borde de la muerte, no muere, porque Dios lo marcó para esta generación. Entonces, primeramente tenemos que entender que cuando Dios nos llama no vamos a morir. Pero también Dios quiere que nos rindamos a Él. Entonces hay que tener un llamado radical, es decir, no mezclarnos con el mundo, no volver atrás. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo adelantito, capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Si te das cuenta, la excusa de la insignificancia. Así el enemigo en tu proceso te dice: tú no vales nada. ¿Dónde está tu Dios? Si tuviera Dios contigo, ¿por qué estás pasando este proceso? Por eso vemos que hay muchos que ponen la mirada en su proceso y se desaniman. ¿Por qué si yo le sirvo a Dios, por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo me congrego, por qué me está pasando esto? Y sabemos que eso también le pasó ¿a quién? Le pasó a a Job. Job no entendía el proceso. Escúchalo, Job no entendía el proceso, pero entendía que estaba en manos de Dios y era todo lo que necesitaba saber para salir adelante. Entonces, no trates de entender el proceso, solamente dile al Señor: si tú me has permitido este proceso, eso quiere decir que tú me vas a sacar. Entonces, esta es la forma como entendió Job en su proceso. Pero aquí vemos que cuántas veces nos llama, y aquí le pasó a Moisés. Se creía que no valía nada, que no tenía preparación, que no era capaz, ¿verdad? Por eso dice en Éxodo 3:11, ¿sí? Entonces Moisés respondió a Dios, como excusarle a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Es que no se trata de ti, se trata de quién va contigo, se trata de quién está contigo en tu proceso. Y por eso muchos han dejado su proceso, porque ellos piensan que están solos en su proceso. Pero hoy te dicen: Señor, que vuelvas a retomar tu proceso para que puedas ser establecido como ministerio y promovido, como vamos a ver que Dios promueve. Pero para eso se requiere ¿qué? Ser fiel al Señor. Ahora vamos a ver, entonces no te denigres, no da más, obedece y haz lo que Dios te pide: congregarte, discipularte, prepararte para que Él te tome y te tome en cuenta. Ahora vamos a ver Éxodo 3:13, abajito, en el versículo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, fíjate otra vez, dijo Moisés a Dios: y aquí llegó a los hijos de Israel, y les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Si te das cuenta, ¿qué me estaba mostrando ahí? Incredulidad. O sea que a pesar de que Dios ya lo llamó, que él hablaba con Dios y que él lo había marcado Dios, decía: ¿qué voy a decir, Señor, allá? Pero ¿por qué preguntarse eso? Si sabemos que Dios te llamó, te marcó. Él quiere que no entendamos el proceso. Por eso muchos quisieron entender su proceso, quisieron entender su desierto, quisieron entender su lucha y su batalla, y vieron más grande eso que a Dios, y entonces mejor se desanimaron y dejaron a Dios y dejaron su proceso. El Señor quiere que no veas eso, que no veas el proceso, que todo lo que engloba el proceso, sino que veas a Dios que está sentado en su trono. Y si está sentado en su trono Dios, es que Él está mandando y permitiendo eso que pases
pero va a ser un tiempo, porque después se acaba eso. Entonces, la incredulidad de que Dios te haya llamado, por eso muchos dejaron el proceso, por la incredulidad, a pesar de que Dios les ha mostrado, que Dios los sacó de la cárcel, que Dios los sanó, y ahora sus hijos están fuera o están sanos. Es que si Dios pudo sacar a tu hijo o a tu hija de la cárcel, si Dios te sanó, te va a sanar de nuevo. Pero ¿qué tenemos que hacer? No comprender el proceso, arrepentirnos y volver a Dios y pasar el proceso, porque todos somos procesados. Vamos a ver en Éxodo capítulo 4, adelantito en el capítulo 4, versículo 1, otra vez. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Fíjate, ya que está diciendo. En Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Fíjate lo que le pasó ahorita, rechazo. En el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni me oirán mi voz. ¿Qué está él mostrando? Rechazo. Tiene miedo a ser rechazado. Tiene miedo a decir, ¿cómo el pastor ya me está mandando a predicar a otra congregación? Quizás ni me reciban, quizás ni me hayan aceptado como ministerio, ni crean en mí. Y eso sucede, y luego no crees en ti, por eso dice, mejor me voy, mejor dejo a Dios, dejo el ministerio. Y por eso muchos dejaron su proceso, porque el temor a que los rechace la gente. Nuestro Dios, dice la palabra de Dios, que lo rechazaron ahí donde nació en Israel, porque ellos no creerían que iban a ser un establo. Y muchos judíos lo rechazaron a Jesús. Por eso el Señor sabe que es el rechazo, porque Él lo vivió en carne propia. Ahora vamos a ver Éxodo capítulo 14, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, en el 10. Entonces, Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Dice, entonces dijo, Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Te das cuenta? Cómo también hay mucha gente que deja su proceso porque se cree incapaz, se cree incapacitada, se cree que no podrá hacer la tarea que Dios le asignó. Se cree que Dios no lo apoyará, que Dios no está con él. Por eso muchos dejaron su proceso. Muchos que ya eran pastores dejaron de servir a Dios porque no aguantaron el proceso. Y otros que ya iban a ser establecidos con ministerio y promovidos con ministerio, abandonaron a Dios por creerse incapaces. Pero recuerda, en el reino de Dios, lo que Dios ve es el corazón y tu sinceridad. Él te prepara, Él te llama, Él te prepara, Él te capacita, te unge y te envía. Porque aquí no es como la universidad. Hay mucha gente que tiene universidad y títulos en la iglesia, pero son los más rebeldes, los más egoístas, los más tramposos y los más interesados. Quieren servir a Dios a su forma, a su manera, a su conveniencia, pero así no. Solamente cuando están bien, sirven. Cuando están mal, cierran la iglesia. Cuando tienen pruebas, dejan todo. Pero el Señor no quiere cobardes, y te está mostrando Dios qué pasó Moisés en su proceso. Al principio, cómo batalló Moisés antes de ser levantado como profeta. Y vamos a ver Éxodo 4, versículo 13. Éxodo capítulo 4, versículo 13 abajito. Y él dijo, Señor, dice, y él dijo, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y él dijo, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón y levita y el que habla bien
y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Si te das cuenta, ¿qué dice el Señor? Que se enojó con Moisés. Dios se enojó con muchos que dejaron a Dios. Dios se enojó con muchos que lo abandonaron, le dieron la espalda. Dios se enojó con muchos que vieron más el proceso que a Dios. Y entonces, esos dejaron a Dios. ¿Y Dios crees que está a gusto? No, está molesto. ¿Sí? Entonces, aquí nos estamos viendo, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio de que él debes enviar. Hay muchos que llamó al Señor y abandonaron su proceso. Y hay muchos que quieren ser llamados por Dios, pero Dios no los llamó. Por eso no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Entonces entiéndole, hay muchos que fueron a estudiar en el instituto bíblico para ser pastores. Hay muchos que fueron a estudiar una escuela de profetas para ser profeta. Hay muchos que fueron a estudiar una escuela de apóstoles para ser apóstoles, pero Dios ¿qué? Ni los llamó. Así es. Dios ni los conoce. Y esos quisieran estar en el lugar de los que sí llamó. Qué absurdo, ¿no? Que muchos que no llamó quieren ser llamados y los que llamó no quieren ser llamados. Por eso muchos dicen, ay Señor, mejor escoge a otro, envía a otro, no me envíes a mí. Entonces, ¿viste cómo Moisés luchó? ¿Cómo viste cómo Moisés? ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? ¿Cómo luchó Moisés? ¿Sí? Entonces, eso fue antes de ser levantado, ¿sí? Pero él entendió que si Dios lo marcó, que si Dios lo escogió, ¿era qué? ¿Para dar la espalda? No. ¿Para retroceder? No. Nunca. ¿Cuestionó lo que le pasó? Sí, porque no entendía. Pero a pesar de eso dijo el Señor, si tu presencia, más adelante dice que dijo Moisés, le dijo a Dios, Señor, si tu presencia va conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Eso fue sabio? Y entonces el Señor te dice, oye iglesia, si Dios te llamó, y dice el Señor en el inicio de la predicación, Él es fiel con los que llamó. Entonces, ¿qué necesita Dios de ti y de mí? Que sigamos siendo fieles al proceso y al llamado. Y entonces todos aquellos que dejaron a Dios, ¿qué pide Dios? Que se arrepientan y que vuelvan a Dios. Porque por cuerdas de amor, por amor le serviremos o por trato le servirás, como le pasó a Jonás. Tú decides de cuál quieres. Mejor por amor. El servicio es personal, el compromiso es personal. Así es. Recuerda, si tu esposa no quiere servir a Dios, tu varón sigue a Dios. Así es. Dios se va a encargar de la mujer. Si tu mujer quieres de Dios y has aceptado el llamado de Dios, sigue adelante. Tu esposo lo va a triturar el Señor. Así es. Si tu matrimonio no quieren seguir tus padres a Dios, déjalos ahí en las manos, tú sigue sirviendo a Dios, que de ellos se encargan. Así es. Si tus hijos no quieren nada con Dios, Así déjalos es. en las manos de Dios que los Así titula es, sopa, santo. pero de que le van a servir, le van a servir. Amén. Así es. Por la buena o por trato. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos el caso que le pasó a quién, a Moisés. ¿Por qué le pasó eso a Moisés? Porque él quería entender, porque él quería comprender, porque él quería hacerlo con sus propias fuerzas en algunas ocasiones o adelantarse a su proceso. El Señor quiere que aprendamos a ser fieles al Señor, pero en obediencia y sujeción a Él. Esa es la palabra de Dios, someteos a sus pastores porque ellos velan por tu alma. Así es. Santiago 4:7, someteos a Dios y resistí al diablo. Santiago 4:7. Entonces, si el Señor nos está diciendo que Él ha sido fiel y que Él quiere de tu fidelidad, por eso Él no te puede promocionar, hijo, hija de Dios, si tú y yo no somos fieles al Señor. Así es. Si tú y yo no tenemos un compromiso radical con el Señor. Si tú no quieres morir a lo terrenal, todavía quieres tener estas migajas, esto que se va a acabar, esto que perece, esto que no vas a llevarte nada a la casa, los trabajos, los carros, camionetas,
todo se va a quedar cuando llevan el ataúd y al panteón. No te vas a llevar nada más que la relación que tú Así tuviste es. con Dios, que te da vida eterna, que te da salvación, que es, entonces no debo de cambiar a Dios ni dejar el proceso. Si ya lo dejaste, vuelve al proceso, porque el Señor te está diciendo hoy que te está dando oportunidad, porque el Señor te llamó, pero hay muchos que no entendían como Moisés y cuestionaron y razonaron. ¿Y por qué yo si no sé ni hablar? ¿Y por qué yo si no fui ni a la escuela? ¿Y por qué yo? Manda a otro. Entonces, si te das cuenta, por eso el Señor, ¿a quién levanta? A los fieles. ¿A quién levanta? A los que no tienen excusas, ni pretextos, ni justificaciones. Entonces, no cualquiera puede servir al Señor, no. Tiene que morir a lo terrenal. Entonces, vamos a ver un caso Amén. de cómo Dios promociona, ¿sí? Porque, como les dije, muchos no entienden esto, pero como esta es una casa apostólica, y como apóstoles establecemos los fundamentos de Dios. Hay muchos siervos y siervas que no saben que Dios promueve. Dios sí promueve. ¿Qué es promover? Que empiezas desde cero y te va llevando por escalones el Señor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver a quién, y tú lo vas a ver. Amén. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, ¿sí? En el libro de los Hechos, 13. capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Si tú vas al libro de Hechos, al capítulo 13, al versículo del 1 al 3, tú vas a ver lo siguiente. Dice: Bernabé y Saulo comienzan el primer viaje misionero, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando, este libro de los Hechos, la mayoría de lo que se escribió ahí fue de los apóstoles, que con la gracia, la asignación de Dios y el haberlos apartado, ellos demostraron con hechos su fidelidad a Dios. Ellos demostraron con hechos su amor a Dios. Hay muchos que aman a Dios, pero no aman su palabra. Hay muchos que aman a Dios y quieren sus bendiciones, pero no quieren compromiso con Dios. Hay muchos que quieren y dicen que aman a Dios, pero cuando se les habla de recibir a Jesucristo, eso no. Y así no se puede. O somos de Dios o no somos de Dios. Pero aquí vemos un llamado de dos hombres, de Bernabé y de Saulo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Está hablando de una iglesia en donde estaba en Antioquía. Y dice que había allí, que había allí profetas y maestros. Ahí están dos ministerios. ¿Qué había en la iglesia de Antioquía? Había dos ministerios, profetas y maestros. Acuérdense que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y está hablando que había ¿qué? Evangelistas y maestros. Profetas y maestros, dos ministerios. ¿Y quién tenían esos dos ministerios? Dice Bernabé. Bernabé era uno que tenía el ministerio de profeta y de maestro. Simón, el que se llamaba Niger. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Fíjate, ¿quiénes tenían esos dos ministerios? Bernabé, Simón, Lucio y Manaén y Saulo, ¿sí? Ahora en el 2, ¿para qué tenían el don, los ministerios de profeta y maestro? Ministrando estos al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. A la obra que los he llamado. Entonces, ¿te das cuenta? A ti y a mí nos apartó Dios para la obra, para el ministerio, ¿sí? Para eso nos apartó Dios. Porque yo les he dicho, todos los que llegan aquí a la casa apostólica, todos
tienen ministerio, tienen llamado. Dios los escogió, Dios los marcó. Y entonces, aquí en este caso estamos viendo que, ¿para qué? Para ministrar estos al Señor. Y dice, ¿qué hacían? ¿Estaban en la carne, conviviendo, echándose pachanga? No, estaban ayunando. Ayunando. Eso es lo que quiere el Señor. Que vuelvas a tu proceso y empieces a ayunar para vencer las pruebas y el proceso. Ayunando. Así es que si no has ayunado, ayuna. Pregúntale a Dios cuántos ayunos quiere que hagas para que Él levante y te pases el proceso para que en su momento te hayas ministrado con ministerio. Y dice, el Espíritu Santo, apártame. El Espíritu Santo habla. Apártame. Porque dijo, apártame a Saulo y a Bernabé. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para jugar? No. Para la obra a los que los he llamado. Amén. Entonces, Dios te Santo. llamó a ti, Dios te llamó a mí. Los ministerios que están siendo entrenados, preparándose en formación, Dios los llamó. Amén. Ahora dice en el 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese momento llega. Cuando tú, no, por ejemplo, cuando tú no eres de los que dejaron el proceso de tu llamado, los que siguen ese proceso del llamado, va a llegar el momento que van a hacer, pasar ayunos. Los apóstoles los van a ungir poniéndole las manos y los van a enviar. Naturalmente, antes de eso, el discipulado, la preparación. Entonces vemos aquí este caso que había profetas y maestros, y uno de ellos era Bernabé. Entonces, nomás estamos viendo que tenía esos dos ministerios. Quiere decir que vino de menos a más. Amén. Porque ahora vamos a ver en Hechos capítulo 14, versículo 14. Hechos capítulo 14, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Hechos capítulo 14, versículo 14. Vamos a leer esa parte. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí, ¿qué dice? Cuando oyeron los apóstoles, ¿quién? Bernabé y Saulo. Aquí vemos ya a Bernabé como apóstol. Si se dan cuenta, Bernabé primero fue llamado como profeta y maestro. Y más adelante, porque Dios lo vio, que en sus procesos siguientes, él venció, él pasó. Amén. Entonces, ¿qué dijo el Señor? A ver, de todos estos, porque vemos que en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, vemos que eran 5. Simón, Bernabé, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Y aquí vemos que esos no están, nomás está Bernabé y Saulo como apóstoles. ¿Por qué los demás ya no fueron promovidos? Quiere decir, por ejemplo, te digo, para que lo entendamos, en una empresa ya vimos de galletas, ¿no? Que entra como intendente, lo ve el jefe de intendencia y el director de la empresa dice, a ver esos de intendencia, ¿cuál es el más puntual? ¿Cuál es el que trabaja rápido y hace bien las cosas? Y es sincero y es honrado. No, pues es Fernando. Bueno, tráemelo ahora, métanlo, queremos que lo promocionen ahora para que gane un poco más, que esté en producción. Entonces ya lo metieron a producción, ya entró con un puesto de obrero y ahora pues gana unos 200 pesos más que cuando estaba de intendente. Pero después ese Fernando dice, bueno, ya estoy aquí ganando un poco más, no he estudiado, nomás tiene secundaria, pero dice, yo quiero estudiar una preparatoria abierta porque ya tiene 30 años. Y se mete a estudiar la prepa abierta. Y a los 2 años y medio termina su prepa abierta. Y entonces lo ven que ahora ya no nomás está como obrero, sino que ya tiene preparación, tiene preparatoria. Y ahora dice el gerente de la empresa, queremos un supervisor. A ver, de todos ellos que ascendieron, ¿quién es el que se ha preparado? No, pues es Fernando. Pues pásamelo ahora como jefe de producción. Y ya después de ahí,
se va a la universidad, termina su carrera, dice, a ver, ahora quiero uno como jefe de control de calidad. Y entonces así, y luego ya como gerente regional, gerente general, luego gerente regional y luego como director de la empresa. ¿De dónde empezó? Desde abajo. En el reino de Dios también empiezas desde abajo, ¿sí? Entonces, por eso hemos visto en muchos casos que hay unos que empiezan como evangelistas por un tiempo, ya después Dios los llama al pastorado, ya después los llama a dar estudios bíblicos como ministerio de maestro, luego los llama para el ministerio profético, y luego pasan años de estar sirviendo en la iglesia con sus pastores apóstoles, y entonces Dios lo promueve a ser profeta, y luego de profeta a apóstol. ¿Te das cuenta? ¿Cómo así vas tú? ¿Pero por qué? De acuerdo a la fidelidad, de acuerdo a la disposición, de acuerdo a la consagración, pero sobre todo, dejarse moldear, dejarse preparar, no abandonar el proceso que Dios permite para tu madurez y para ver dónde está tu corazón en la obediencia. Los procesos que pasó el patriarca Abraham, no podía tener hijos, su mujer ya de 90 años y él un poquito más. A esa edad, Sara con una matriz estéril. Y Dios le habla, vas a tener un hijo. ¿Cómo? Pero si Sara no lo quiso creer. Dice, yo o ella, si tenía una matriz estéril, imposible. Porque quiere pensar con lógica, con razonamiento. Pero Abraham dijo, si Dios dijo y Dios habló, para él nada es imposible. Sí creo que me vas a dar un hijo. ¿Y quién fue? Isaac. Y después que se lo dijo, vino la prueba del proceso para mandarlo fuera de su tierra y su parentela. ¿Qué quiso probar Dios? La obediencia. Y entonces dijo, el Señor le ordenó que en sacrificio matara a Isaac. Y a punto de soltarle el puñal, detente. Solamente quería probar dónde está tu corazón y tu obediencia. Y si se dan cuenta, tener un hijo que no podías y después matarlo y sin cuestionar a Dios, bueno, ¿por qué me has dado uno y ahora me lo pides? No, obedeció cabal. Y dice que fue aprobado. Pasó el proceso. Y ahora sí dice, sal de tu tierra y tu parentela, porque te he dado multitudes, así como a las estrellas que ves en el cielo, así serás padre de multitudes. Y entonces, Dios nos prueba en los procesos. Y entonces el Señor nos está diciendo que los que abandonaron su proceso vuelvan a retomar su proceso pidiéndole perdón a Dios. Y los que están queriendo tirar la toalla, queriendo tirar el ministerio, ay Señor, está muy difícil, están muchas piedras, muchas espinas. ¿Te imaginas cuántas pasó obstáculos el Señor para morir por ti y por mí en la cruz? Entonces, pero que nos quede claro, dice el Señor que Él es fiel con los que son fieles también. Vamos a ver el Salmos 18:25. Salmos, capítulo 18, versículo 25. Salmos 18:25. Capítulo 18, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para el hombre íntegro. Y en el 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Lo que te está diciendo el Señor, que aunque muchos te rechazaron, que aunque muchos te afligieron, pero como tú no has dejado el proceso, porque hoy llegó oportunamente para que decirte el Señor que no abandones tu proceso, y para los que ya dejaron al Señor, les dijo que les da otra oportunidad, porque si siguen así no podrán ser establecidos como ministerio, ¿sí? Entonces, el Señor nos está hablando. ¿Soy yo? No, es su palabra del Señor. Y si la palabra del Señor está aquí, pues es verdad, porque es su palabra y su palabra no caduca. Pero nosotros debemos de entender que Dios quiere fieles en su obra.
Los fieles. Dios levanta a los fieles. ¿Qué es palabra fiel? ¿O qué es fiel? Que si el Señor murió en la cruz, derramando su sangre, le pusieron esa corona de espinas, 39 latigazos, una lanza en su costado derecho, recibió escopidas, recibió humillaciones, recibió bofetadas, le echaron suerte sus vestidos, blasfemaron contra él, se burlaron de él, lo pisotearon, hicieron lo que quisieron. Y esa es la fidelidad que él tuvo de morir en la cruz por ti y por mí. Y eso es, podemos decir que es un púlpito donde él dijo: hijo, yo voy a la cruz por ti, yo voy a la cruz por tu familia, yo voy a la cruz para que seas salvo y libre del infierno, y libre de maldición y pobreza y derrota. Y ahí dice, cuando él dijo consumado es, fueron vencidos los principados, potestades, gobernadores, y mismo Satanás, para siempre. Es una derrota contundente, irrevocable para Satanás. Y entonces, si él fue derrotado absolutamente, ¿quién lo derrotó? Nuestro Dios. Y si nuestro Dios mostró su fidelidad de amor por ti y por mí hasta la muerte, el Señor quiere que tú y yo seamos fieles hasta que Él nos llame a su presencia. Un día, una hora, un mes, un año, una década, 5 décadas, todos los días. Pases lo que pases, vengas lo que vengas. Dice la palabra de Dios que el justo florecerá como la palmera. Y aunque el justo caiga 7 veces, se levantará 7 veces. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Y si Él te llamó, nos falta ser fieles a Él. Entonces, ánimo, para adelante, nada para atrás. Entre más agarres tu proceso, más rápido pasarás. Pero recuerda, Dios trabaja por tiempos. Tiempo cronos y tiempo kairos. Cronos, preparación de tu proceso, en tu proceso. Y cuando terminas el proceso en tu tiempo cronos, el Señor abre un tiempo nuevo, kairos, para ungirte, enviarte con ministerio, darte a conocer y enviarte a las naciones. Y pues estamos gozosos y contentos porque sabemos que esta palabra ha hablado a mi vida, ha hablado a tu vida. Amén. Y sabemos que hay que practicarla y creerle, porque de esa manera le vamos a agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hechos 1:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú no tengas fe, el Señor te está diciendo, dice, este hijo no tiene fe. Ni porque le he hablado, ni porque le he mostrado que estoy con él. ¿Por qué no entiende? Y entonces el Señor te dice, yo estoy contigo. No veas tu proceso, veme a mí. Entonces recuerda, los que dejaron su proceso, vuelvan a Dios arrepentidos y tomen el proceso para ser establecido con ministerio. Y los que no han dejado el proceso, sigan firmes, porque todo tendrá recompensa. Esa es la palabra que nos trajo Dios. Un aplauso al Señor. La gloria para Jesucristo. La honra y la gloria. Paz de Cristo.